Antena 3, Noticias. Muy buenas tardes. A primera hora de esta misma tarde, el juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión incondicional de Mikel Beloki Iríbar, José Luis Muñoz Rodríguez e Iñaki Cortadi Alustiza, detenidos cuando, como ya les hemos contado, preparaban una fuga de otros dirigentes de ETA de la prisión. Estos detenidos pretendían, en concreto, liberar de la prisión Sevilla 2 al exdirigente del Comando Madrid de ETA, Ignacio de Juan Achaos, y a 4 presos más. Tras la declaración de los detenidos esta misma mañana, el juez ha ordenado su traslado incondicional a la prisión de Carabanchel por colaboración con Banda Armada, mientras que decidía la puesta en libertad de María José Águeda López, que es la esposa de José Luis Muñoz, responsable de la preparación de esta fuga. Iñaki Cortadi y José Luis Muñoz han denunciado ante el juez haber recibido malos tratos y amenazas por parte de la policía. En relación con este mismo asunto, el presidente del PNV, Xabier Arzallus, ha manifestado esta misma mañana en Vitoria que en los últimos atentados hay un temor claro por parte de ETA a la política que está llevando el gobierno de suelta de presos de la organización terrorista. El presidente del PNV ha añadido que esos ataques al presidente de la Audiencia Nacional y al fiscal también de la Audiencia Nacional, ya saben que les enviaron paquetes bomba, son temas relacionados con los presos, aunque la verdad, ha dicho Arzallus, es que estos señores son cada vez más difíciles de entender, refiriéndose a los dirigentes de la organización terrorista ETA. Este es el último dato, la última hora de actualidad de una jornada que sigue marcada por las reacciones a la intervención ayer en rueda de prensa del presidente del Gobierno, Felipe González. Hay reacciones de última hora, como la del líder del Partido del Trabajo, de los Trabajadores de España, Santiago Carrillo, y de Carlos Garicoechea. Pero antes vamos a escuchar la valoración que ya hicieron esta mañana en sendas ruedas de prensa los dirigentes de Partido Popular, José María Aznar, y de Izquierda Unida, Julián Guita. Tengo la sensación, una vez más, que el señor González confunde la responsabilidad con la docilidad. Y esas no son las cosas. Y así no se pueden afrontar las cosas. Y queda claro, después de sus palabras, que también él tiene la vara de medir quién es responsable y quién no es responsable, quién puede dialogar y quién no puede dialogar. ¿Claro? Y a partir de ahí se entienden y se justifican palabras. Que si yo tengo la vara de medir de quién es responsable y quién no es responsable, también tengo la vara de medir quién es constitucional, quién no es constitucional, quién es democrático, quién no es democrático. Que no hay ninguna responsabilidad política. Que nadie tiene ninguna responsabilidad política por el hecho de que un ciudadano particular haya estado usando durante 6 años un despacho oficial. Y ya no digo qué es lo que ese ciudadano particular puede haber hecho en ese despacho oficial durante 6 años. Digo, nadie es responsable políticamente de que un ciudadano particular haya estado usando durante 6 años un despacho oficial. Pero nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera el sargento Vázquez, para entenderlo, nadie. Bueno, lo que se demostró es que Felipe González es el responsable máximo a nivel político de todo lo que ha venido a llamarse caso Juan Guerra, que no es caso Juan Guerra, es caso Alfonso Guerra y caso Felipe González, en la medida en que son responsables, políticamente hablando, de que un señor haya utilizado un despacho, lo sabían como partido desde hacía un año y no han movido un dedo, con lo cual los hace a ellos máximos responsables. Por tanto, a nivel político no se puede hablar de caso Juan Guerra, sino de caso Alfonso Guerra y caso Felipe González. Si el señor Guerra le presentó su dimisión, es porque el señor Guerra sabía lo que estaba pasando. Y él también lo sabía. No puede después decir que él no estaba enterado de lo que el partido conocía desde hace un año. Es decir, es una mentira tras otra, es un embuste tras otro, y yo creo que lo mejor que hace es callarse y comparecer ante la Cámara, porque cada vez lo lía más. Pues yo en principio le puedo adelantar, no tiene ningún fundamento la postura del aparato del partido, como no tiene ningún fundamento la declaración de Felipe González ayer en la rueda de prensa, una declaración tendenciosa, clarísimamente tendenciosa, hecha para confundir sobre nuestras intenciones de construir un partido dentro del partido. Ni estamos alterando los estatutos, que conocemos mejor que Felipe González, que él no ha escrito ni una palabra y nosotros unas cuantas, y ni pretendemos construir una alternativa dentro del partido ni una estructura paralela. Estamos cumpliendo las previsiones de los estatutos y desarrollando derechos legítimos que nadie dentro de un partido democrático puede y no vamos a consentir que pueda combatir.
Declaraciones de Ricardo García Damborenea. A esta hora continúa la reunión de la corriente Democracia Socialista que estudia su próximo futuro, o bien dentro del PSOE o bien fuera. Es una decisión que tomará la dirección ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. Más reacciones en torno a esa rueda de prensa de Felipe González. Santiago Carrillo, mucho más parco y menos crítico que los que acabamos de escuchar, ha señalado que Felipe González no ha dejado zanjado ningún problema y ha añadido que el caso Juan Guerra quedará zanjado definitivamente cuando dictaminen los tribunales. También Carlos Garaikoetxea se ha pronunciado esta mañana en Vitoria en torno a este mismo asunto. Ha dicho que va a escuchar él y su partido con respeto lo que diga el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, en esa moción de confianza, antes de adoptar una postura definitiva. Y vamos a terminar, pero antes vamos a ofrecerles una agenda de cosas que ustedes pueden hacer este fin de semana. Nos acercamos al Museo del Prado para recordarle que los domingos también está abierta la exposición de Velázquez. No hay que argumentar ya más sobre sus cuadros, solo hace falta que usted los vea si aún no lo ha hecho. Marzo empieza en Madrid con unos días de intensa actividad flamenca, en los que la mujer va a ocupar un lugar muy destacado. La mujer es la protagonista del tercer programa de las Noches Flamencas del Centro Cultural de la Villa, que por ello se titula Flamencas. Y también en este centro usted podrá admirar los grabados de José Ortega. La Biblioteca Nacional ofrece un archivo muy interesante de fotografías de la Guerra Civil. Parte de la historia de la Generalitat, ahora perdida entre estos muros, podría volver pronto a Barcelona, ya que el Ayuntamiento de la ciudad condal está buscando montar una magna exposición. Les recuerdo para terminar la noticia con la que abríamos este servicio informativo y un dato de última hora. El bombero que había resultado herido y que continuaba esta mañana ingresado como consecuencia del incendio que tuvo lugar anoche en una estación de metro de Madrid, en uno de sus vagones, fue dado de alta a primera hora de la tarde. Y la noticia con la que iniciábamos este servicio de noticias, este servicio informativo. El juez de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha decretado a primera hora de esta tarde la prisión incondicional de Mikel Beloki Iríbar, José Luis Muñoz Rodríguez e Iñaki Cortadi Alustiza como integrantes de un comando de ETA que pretendía poner en libertad a Ignacio Juan Achaos y otros 4 miembros de la banda terrorista que están ingresados en la prisión de Sevilla 2. Eso es todo por el momento. Los servicios informativos de Antena 3 Televisión volverán con ustedes a las 7 menos cuarto de la tarde. Antena 3, Noticias.